Hola, en esta ocasión vamos entonces a hablar de investigación de mercados. Empezaremos entonces dando un concepto, ¿qué es investigar mercados? Entonces, para alcanzar resultados en un plan de mercadeo, este debe estar verdaderamente enfocado en el consumidor. En él se debe identificar inicialmente sus gustos, necesidades y preferencias. De esta manera es más fácil identificar la manera de implementar una estrategia que permita satisfacer estos anhelos de una manera óptima. Una forma de obtener esta información es a través de la investigación de mercados. Básicamente, la investigación de mercados es una herramienta que nos permite conocer esas necesidades, esas preferencias y todo lo que el consumidor quiere. Muchas empresas empiezan lanzando un producto o un servicio pensando única y exclusivamente en ellos, o sea, en los creadores de la empresa. Y eso es una idea errada, porque yo no puedo pensar en mí, en lo que yo creo, sino que debo pensar en lo que el cliente necesita, en lo que el cliente quiere. Por eso a veces es tan complejo sacar productos nuevos en el mercado, porque hay que enfocarse en el consumidor. Para ello, pues la investigación de mercado nos brinda una herramienta y es conocer todas las necesidades que tiene el cliente y con base en ellas, pues trabajar en ellas, satisfacerlas, generar productos y servicios para ellos y esto minimiza el riesgo. Bueno, ¿por qué es importante? Básicamente por dos razones. Una, generar la información para tener mayor éxito con el marketing de un producto o servicio. O sea, si yo sé qué quiere el cliente, yo genero información, yo tengo una información sólida, por decirlo de alguna manera, y esto me genera más probabilidades de éxito. Ojo, no quiere decir que cuando se hace investigación de mercado usted va a ser exitoso, no. En marketing siempre hay un riesgo, siempre, porque el mercado es cambiante. Entonces yo no tengo la manera de asegurar que un producto va a ser exitoso si hago investigación de mercado. Entonces, miren lo que dice acá, por ejemplo, generar las alertas del caso para evitar el fracaso al mercadearlo. O sea, yo puedo minimizar ese riesgo a la hora de sacar un producto cuando pues lo conozco, sé el cliente que quiere. Y se los voy a poner un ejemplo en otro contexto. Cuando usted va a dar un regalo, usted normalmente piensa en lo que la persona le gusta, ¿cierto? Usted no toma la decisión pensando, y cuando la toma solo en usted, es muy probable que el regalo no le guste, porque usted creyó que le gustaba, por ejemplo, para su pareja el color rojo, y no la conocía muy bien, y usted le compra algo rojo y resulta que a su pareja no le gusta ese color. Entonces lo mismo pasa con el cliente. El cliente yo lo debo enamorar y para poderle enamorar yo tengo que conocerlo. Tengo que identificar cuáles son sus necesidades. No puedo simplemente hacerlo por lo que yo creo. Entonces, como dice acá, reduce la incertidumbre para la toma de decisiones. Si yo analizo, yo miro qué necesita, yo voy a reducir ese riesgo e incertidumbre para tomar decisiones. ¿Cuáles son los beneficios? La investigación de mercado se ha convertido en una herramienta valiosa para las organizaciones que están a la vanguardia y que están en un constante impacto con el ambiente externo y desea ubicarse en una posición competitiva frente a las organizaciones. Si yo quiero ser competitivo, si yo quiero lograr que mi producto impacte o mi servicio, yo debo conocer al consumidor. Yo debo conocer el ambiente externo, debo conocer a qué me voy a enfrentar. Hablamos en términos de marketing farmacéutico. En este ámbito, pues es importante conocer las farmacias que están a mi alrededor, de donde yo me voy a ubicar. Porque si yo no conozco mis farmacias, yo no conozco mi gente, yo no voy a satisfacer las necesidades oportunamente y puedo tener un riesgo de declive o de fracaso en términos de marketing. El proceso en la investigación de mercado. Entonces, ¿cómo es el proceso para investigar mercados? Primero, definir un problema de marketing y objetivos de la investigación. Acá entonces yo empiezo por un problema que quiero satisfacer. Ejemplo, la comunidad del barrio, por ejemplo, el barrio El Poblado, carece de farmacia especializada en el adulto mayor. Un ejemplo.
¿Cuáles serían los objetivos? Entonces, identificar las necesidades de la población del barrio poblado en cuanto a población adulta mayor, por ejemplo. Estoy dando simplemente ejemplos. Obviamente, usted tiene que empezar por definir un problema. Si no hay problema, no hay necesidad. O sea, yo no puedo montar un negocio, solo vuelvo y repito, creyendo en lo que yo considero. Debe existir un problema latente para satisfacerlo y poder generar esa necesidad y poder tener mayor éxito en mi negocio. Elección y diseño de un método de investigación. Yo puedo tener 3 métodos para investigar. ¿Cuáles son? La encuesta, la observación y el experimento. La investigación por encuesta pues emplea el cuestionario, la típica pregunta, ¿es usted casado, soltero? ¿Cuál es su estado civil? Casado, soltero, no libre, otro cuál, entre otras preguntas. Y la investigación por observación consiste en observar cómo actúan los individuos, pero no se interactúa directamente con ellos. Esta es una de las más utilizadas. Desafortunadamente la encuesta ha perdido mucha fuerza, bueno, no digamos fuerza, ha perdido credibilidad, me gusta más esa palabra, porque muchas personas no lo hacen con la conciencia, o sea, contestan a la carrera, tienen afán, les da pereza la encuesta, entonces, e inclusive los mismos encuestadores en muchas ocasiones, ellos se inventan las respuestas, entonces esto pierde credibilidad, pierde el enfoque que tiene la encuesta, que es que sea real, que sea objetivo. Entonces, esto hace que se dificulte más como la toma de decisiones con base en encuestas, por eso necesitamos gente seria, inclusive en el caso de usted montar farmacia, hacerla usted mismo, donde usted garantice que la información es real. Y la observación, pues es el que más usamos. Porque yo por medio de la observación puedo analizar muchas cosas. Yo puedo, cuando tomo la decisión, por ejemplo, de montar una farmacia, ¿yo qué hago? Pues yo me voy para los sitios donde miro qué farmacias hay, observo cómo los manejan, observo precios, observo características de la infraestructura física, observo cómo atienden, o sea, yo hago, eso se llama marketing benchmarking y es básicamente hacerle seguimiento a mi competencia para poder verificar cómo lo hace y con base en eso pues yo puedo tomar decisiones, hacer mejoras e inclusive pues hacer el mismo proceso como lo hace la competencia, que es lo que hace mucha gente. Monta un negocio de lo mismo y simplemente pues hacen los productos, buscan la forma de hacerlo mejor o igual, pero nunca por debajo de la calidad de la competencia. Listo, recolección de datos. Entonces ya paso a recolectar los datos. Hay dos tipos de datos. Los primarios, que son reunidos directamente de la fuente original, y los secundarios, que fueron reunidos antes para otro proyecto o que pueden provenir de varias fuentes, como entidades gubernamentales o investigadores académicos, por ejemplo. Entonces, yo cuando recopilo datos, pues lo puedo hacer de dos formas. Una forma es simplemente pues la encuesta, ¿cierto? Esa será mi información primaria, esa será la que yo voy a recopilar, la que yo voy a analizar, la que yo voy a graficar, en algunos casos si lo requiero. Y la otra fuente va a ser la secundaria, que va a ser como la fuente bibliográfica. Entonces voy a buscar en otras fuentes qué información hay, que me sirva para el desarrollo de mi proyecto. Análisis de datos. Se interpretan todos los datos obtenidos para obtener conclusiones. Ya entonces saco las conclusiones. Recordemos que sin conclusiones la información no es válida, o sea, yo necesito concluir y concluir con números, porque es que muchas veces las conclusiones son subjetivas. Entonces yo digo, a la gente le gusta mucho automedicarse porque son irresponsables, por decir algo. Yo no puedo decir eso, porque si yo le estoy dando de una vez una cualidad a una persona, lo estoy haciendo de manera errada. Si yo digo, en un 60% las personas se automedican en la ciudad de tal o en el barrio tal, eso es un dato verídico, porque yo lo obtuve de la información que recolecté. ¿Listo? Presentación de datos. Las conclusiones y recomendaciones se presentan a los tomadores de decisiones. Entonces presento los datos para saber qué decisión voy a tomar. Recordemos que todo esto se hace con el fin de brindar información y datos. Bueno, ¿cuáles son los tipos de preguntas que hay en una investigación de mercados? Entonces tenemos abiertas, preguntas que solo formulan la pregunta sin establecer categoría de respuesta. Entonces, estas preguntas son muy utilizadas
en encuestas de satisfacción. Sin embargo, pues son complejas para tabular porque yo tengo que volverlas cerradas y luego estandarizarlas. Entonces, ¿qué debo, cómo lo puedo, cómo, para qué sirven o cómo se usan esas preguntas abiertas? Se usan más en una estrategia que se llama focus group, que es donde yo elijo una población o yo segmenté el mercado y yo elegí mis clientes potenciales, los ubico en una oficina o en una sala de juntas o en un lugar donde estén y les hago preguntas y obtengo información. Voy a poner un ejemplo. Usted toma la decisión de sacar al mercado un producto para adelgazar. Entonces usted elige, un ejemplo, personas con sobrepeso, unas 5 personas con sobrepeso, les da el producto y luego las reúne y les pregunta cómo les fue, si bajaron de peso, digamos qué expectativas tenía con respecto al producto, etcétera. Entonces, estas preguntas abiertas son muy importantes porque yo puedo conocer de primera mano, puedo conocer esas necesidades de las personas y con base en lo que me están contando, pues puedo hacerle mejoras a mi producto o a mi servicio. Entonces, preguntas abiertas, recomiendo usarlas en este tipo de investigación. De resto, no es tan aconsejable porque son preguntas, cuando quiero hacer una investigación con muchas personas, más de 20, es muy complejo hacer este tipo de técnica porque se vuelve mucha información y es difícil tabularla. Listo, cerradas. ¿Cuáles son? Pueden ser dicotómicas. Esta establece dos alternativas de respuesta con que la pregunta es sí o no. ¿Es usted, por ejemplo, casado? Sí, no. Este tipo de respuestas de no sabe, no contesta, a veces son respuestas que de cierta manera no recomiendo porque no me dan una información importante y relevante en una investigación. Entonces, usted le pregunta a la persona, ¿está usted de acuerdo con la automedicación? No sabe, no contesta. Entonces, eso es una respuesta que no me va a que no me va a dar mucha, y sale, por ejemplo, que el 70% opina eso, pues no va a tener una relevancia interesante en la investigación. Entonces yo evito ese tipo de preguntas, es mejor la pregunta directa de sí y no. Se deben utilizar solo para temas bien definidos que admiten estas dos alternativas como respuesta. Categorizadas, además de la pregunta, establecen las categorías de respuesta y se dividen en respuesta espontánea. El encuestador no debe leer la respuesta al encuestado, entonces decirle a él para que él responda simplemente cuál es su estado civil y que él responda, casado, soltero, unión libre. De respuesta sugerida, el entrevistador lee las preguntas al encuestado. En este caso, son tipos de preguntas que se denominan politómicas, ya que la persona va a tener 4 opciones de respuesta para tener en su pregunta, tener en su encuesta. Voy a poner un ejemplo. Cuando usted se automedica para la gripa, lo hace por A, antigripales, B, antihistamínicos, C, antiinflamatorios, otro cual, perdón, D, otro cual. Entonces aquí yo le estoy dando las opciones de respuesta al encuestado. Recordemos que siempre deben ser 4 opciones de respuesta como mínimo. Estas se denominarían entonces politómicas. De valoración, el entrevistador lee una escala de intensidad creciente o decreciente de categoría de respuesta. Acá estamos hablando de una opción que es escala, que puede ser cualitativa o puede ser cuantitativa. Cuantitativa sería califique el servicio de 1 a 5, siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto. Esa sería cuantitativa. O cualitativa, califique el servicio de acuerdo a las siguientes opciones: A, excelente; B, bueno; C, regular; E, malo. Entonces ahí sería como la diferencia entre esas dos. El diseño de la encuesta. Entonces la encuesta es una técnica o método de recolección de información en donde se interroga a un grupo de personas con el fin de obtener determinada información necesaria para una investigación. Recordemos que es un instrumento que permite recolectar datos y esos datos, vuelvo y repito, deben ser verídicos, deben ser reales y deben permitirme ser cuantificables, o sea, permitirme obtener datos para la toma de decisiones. ¿Cuáles son los pasos para el diseño de la encuesta? Entonces, primero, establecer los objetivos. ¿Yo para qué la quiero? ¿Por qué quiero hacer la encuesta? Segundo, determinar la población o universo a estudiar. ¿Cuál va a ser? El barrio tal, mujeres, hombres, adultos mayores. Identificación de la información a recolectar. ¿Qué información voy a recolectar? Diseñar el cuestionario.
cálculo de la muestra, recolección de la información, contabilización y procesamiento de la información y por último, analizar la información, repito, para la toma de decisiones. Recuerda suscribirte a mi canal. Recuerda, si tienes alguna inquietud, puedes comentarla en la parte de abajo en los comentarios. Que estés muy bien, hasta pronto. Chao.